Los animales están equipados con órganos sensoriales que les permiten percibir estímulos de su propio cuerpo y en especial de su entorno. La percepción de estos estímulos provoca que el animal reaccione de formas variadas y complejas. La suma de estas respuestas se denomina conducta. La ciencia que estudia la conducta animal se conoce como etología. Su nombre proviene del vocablo griego ethos, que significa costumbre o comportamiento. De manera general, se reconocen dos tipos de conducta: la conducta innata y la conducta aprendida. La mayoría de los animales nacen con algunos patrones de comportamiento programados automáticamente en su sistema nervioso y útiles para la supervivencia. Estos patrones se conocen comúnmente como instintos. No se aprenden y se adquieren por imitación. Un ejemplo de conducta innata es cuando las tortugas marinas recién salidas del huevo se aventuran hacia el mar y se alejan nadando. Ellas conocen por instinto la dirección del mar en la orilla de la costa y nadan sin necesidad de haber aprendido por imitación a hacerlo. Otro ejemplo es la construcción del nido en las aves. La conducta innata puede ser de varios tipos. La cinesis y taxias son respuestas innatas ante un estímulo. Las cinesis es, por ejemplo, la modificación de la velocidad de locomoción de un animal como respuesta a una variación de intensidad de un estímulo exterior. Esto lo vemos cuando una presa se agita y escapa a gran velocidad ante la amenaza de un depredador. Huye buscando un sitio mejor para su supervivencia en dirección opuesta al estímulo. Las taxias son el movimiento o crecimiento hacia la dirección del estímulo. Por ejemplo, la luz de una lámpara, a lo que le llamamos fototaxia. Otra forma de conducta innata son los patrones fijos de acción. Son comportamientos innatos complejos que se realizan correctamente desde la primera vez y siempre de la misma manera. Un ejemplo es la mariposa monarca que en el otoño emigra de Norteamérica a México para pasar el invierno en los bosques de pino y oyamel. El aprendizaje permite al animal desarrollar respuestas basadas en la experiencia y juega un papel importante en la modificación del comportamiento para ajustarse a determinadas circunstancias. Algunas teorías tratan de explicar cómo ocurre el proceso del aprendizaje. Frecuentemente se considera la capacidad de aprender como una medida de la inteligencia de un animal. El aprendizaje puede tener lugar de diferentes formas. Es la pérdida gradual de respuestas previas, frecuentemente instintivas, cuando ya no están fortalecidas mediante un reforzamiento o un castigo. Los animales jóvenes a menudo presentan comportamiento de alarma frente a numerosos estímulos, pero aprenden rápidamente a ignorarlos cuando estos no se materializan en ningún riesgo para ellos. Un ejemplo de habituación es cuando se domestica un animal silvestre. Los animales aprenden también asociando una respuesta a determinado estímulo. Este proceso se denomina condicionamiento. El condicionamiento ha sido clasificado en clásico y operante. El condicionamiento clásico o aprendizaje por reflejos condicionados fue demostrado primero por Pavlov, utilizando perros hambrientos, por lo que también le conocemos como condicionamiento pavloviano. Un ejemplo muy simple de esto lo vemos en los acuarios domésticos. Los peces han asociado el estímulo o sombra del volumen de una persona que se acerca con la obtención del alimento. Con el tiempo, los peces aprenden a acercarse al sitio donde se les coloca el alimento cuando una persona se acerca a la pecera. Comienza cuando un animal obtiene una recompensa por acciones espontáneas. El animal aprende por ensayo y error a repetir ese patrón de conducta e incluso lo va mejorando. Por ejemplo, los perros de caza desarrollan y mejoran sus habilidades motoras al atrapar una presa si al final de la cacería reciben un pedazo de carne o huesos del animal cazado. Este aprendizaje se observa en aves y mamíferos silvestres que son domesticados desde pequeños.
En la impronta maternal, un animal recién nacido establece un fuerte vínculo con un objeto móvil cercano, como una persona, al que considera como su madre. Un ejemplo de impronta son los polluelos que siguen a la persona que los alimenta, es decir, madre sustituta, en lugar de la madre real que los empolló. La introspección es otra forma de aprendizaje, por ensayo y error, pero a nivel mental. De una gama de posibles alternativas, el animal selecciona la más adecuada para alcanzar su objetivo. Por ejemplo, los delfines, al capturar sus presas, cazan en grupo y cada uno asume un rol y posiciones estratégicas para lograr su objetivo. Este aprendizaje solo es posible para animales con un sistema nervioso complejo. Responder a las condiciones cambiantes del ambiente constituye una parte fundamental de la conducta de los animales. En respuesta al ambiente, los animales poseen diferentes comportamientos según la especie. Un ejemplo es la selección del hábitat. El hábitat es el lugar que los animales seleccionan para refugiarse, alimentarse, reproducirse y criar. Cuando alguno de los recursos necesarios para subsistir se agota o las condiciones imperantes no son apropiadas para una necesidad biológica, como la reproducción y crianza, el animal busca un nuevo hábitat o emigra. Los animales muestran diferencias para localizar, seleccionar y obtener alimento. La obtención de alimento está relacionada con conductas innatas, así como características fisiológicas y anatómicas. Por ejemplo, los animales de hábitos como la rata canguro, que habita en el desierto, buscan alimento durante la noche, cuando la temperatura es menor y amparado en la oscuridad, puede evitar a sus depredadores. Dentro de la conducta animal, destaca también el fenómeno de la migración. La migración es el desplazamiento periódico, generalmente a través de largas distancias, que hacen algunos animales para llegar a territorios con un clima más templado que favorezca la alimentación, la reproducción y la crianza. La migración puede ser estacional cuando el desplazamiento ocurre con un cambio de estación del año. Hay especies que lo hacen para alejarse de inviernos en extremo rigurosos o veranos tórridos. Un ejemplo son las aves que transitan entre los meses de julio y noviembre cada año frente a la comunidad de Chichicaxtle, municipio de la antigua Veracruz. La migración es reproductiva cuando tiene como principal propósito un lugar propicio para el apareamiento y la crianza de la descendencia. Un ejemplo de este tipo de migración es el que realiza la ballena gris. Esta especie pare sus crías en Baja California, México, para luego dirigirse al mar de Bering, cerca de Alaska, en busca de alimento. Además de la etología, que estudia el comportamiento de las especies animales, existe otra rama de la biología que estudia el comportamiento de los animales dentro de una sociedad. A esta disciplina o rama de la biología se le conoce como sociobiología. La sociobiología estudia la dinámica de una sociedad animal y por lo tanto estudia las relaciones que se dan entre ellos. Por ejemplo, la cooperación, la competencia, la territorialidad, el cortejo y la jerarquía social. Dentro del comportamiento social animal, uno de los aspectos más importantes e interesantes tanto para la etología como para la sociobiología y la biología en general es el comportamiento reproductivo y en el caso de organismos que se reproducen sexualmente, la conducta sexual. El tema de la conducta sexual en los animales es un tema muy complejo, con muchas preguntas e implicaciones evolutivas. ¿Por qué existen dos sexos distintos? ¿Por qué existe el sexo? ¿Por qué la competencia entre organismos del mismo sexo para conseguir pareja? ¿Qué estrategias utiliza cada sexo para seleccionar la mejor pareja? Estas son algunas preguntas que se plantea la biología en general en relación a este tema. Dentro de la conducta sexual animal existen varios aspectos generales que aquí mencionaremos a grandes rasgos, de manera orientativa.
Uno de los aspectos del comportamiento sexual más interesante y desconcertante para los etólogos y sociobiólogos es el cortejo. Este consiste en una serie de actividades precopulatorias que realizan diferentes grupos de animales con el fin de conseguir una pareja para aparearse. El cortejo generalmente es realizado o iniciado por los machos en edad reproductiva, pero en algunas especies puede ser la hembra la que tiene la iniciativa. En relación al número de parejas que mantienen o con las que pueden aparearse los animales, presentan diversas conductas sexuales. La poliginia es cuando un macho puede fecundar a muchas hembras. Es frecuente en mamíferos, como por ejemplo los leones, los lobos y los babuinos. La poliandria es cuando una hembra copula con muchos machos. Las ventajas es que la hembra tiene más ayuda para el cuidado de los descendientes. Tu guía didáctica menciona a los chimpancés hembras como ejemplo, pero un ejemplo más preciso son los bonobos. En la monogamia, el macho solo se aparea con una sola hembra durante la época de reproducción. La desventaja para el macho es que sus genes no podrán propagarse más ampliamente. La ventaja es que coopera con la hembra, y eso significa un mayor éxito en la supervivencia de las crías. Otro aspecto importante de la conducta animal son los cuidados que los padres prodigan a sus crías. Las hembras de los mamíferos, por ejemplo, cuidan a las crías desde que nacen, retrasando su ovulación para amamantarlos y así favorecer el desarrollo de los pequeños. En algunos casos, como en los primates, la madre, el padre o ambos enseñan a sus crías algunas habilidades necesarias para la supervivencia. Defender el territorio, rico en recursos alimenticios o en potenciales parejas para reproducirse, es otro comportamiento importante de los animales. El animal suele defender su espacio para beneficio propio o de sus crías, con el uso de la fuerza. Por ejemplo, los tigres dejan marcas con sus garras en la corteza de los árboles para avisar a otros tigres que esos territorios son de su posesión. Muchos animales viven parte de sus vidas en grupos sociales y se asocian con otros individuos de la misma especie. Pertenecer a un grupo puede ofrecer ventajas como mayor protección ante los depredadores, seguridad y alimento. Los lobos, por ejemplo, cazan en manada y esto les ofrece mayor ventaja que si cazaran solos. Otro ejemplo son peces que forman un cardumen para protegerse. Los animales sociales pueden organizarse en familia. La familia es uno de los tipos más simples de grupo social. En él es común que vivan los progenitores con las crías o un solo progenitor con las crías. Una sociedad como tal es un grupo mayor de individuos emparentados o no y organizados en diversos grados de complejidad. Existen dos tipos de sociedades animales. El primer tipo es aquella en que la organización social es muy escasa y no existe división del trabajo. El segundo corresponde a una sociedad con una organización avanzada, con división de trabajo y jerarquías sociales. Un ejemplo de esta última son las hormigas. En algunas sociedades de animales, dentro del grupo, se observan comportamientos que sirven para establecer un orden de subordinación o jerarquía. En primates como el chimpancé, por ejemplo, generalmente el grupo se organiza alrededor de un dominante, también denominado macho alfa. El macho alfa tiene la ventaja de elegir los mejores recursos como espacio, alimento y hembras receptivas para el apareamiento. Muchos animales viven agregados en grupos durante todas las etapas de su vida, desde que nacen hasta que mueren. Algunas ventajas de vivir en grupo son que el trabajo que realiza cada miembro beneficia al resto, aunque cada miembro vele por su propio interés. Esto se puede definir como una conducta altruista, aunque no todos los autores están de acuerdo. Otro tipo de conducta dentro del grupo puede ser cierto comportamiento que se hace a favor del otro con tal de que el otro haga lo mismo por ti. Esta conducta se llama recíproca. Un ejemplo es el acicalamiento que realiza un animal para quitarle los parásitos a otro
esperando que el otro devuelva el favor. Este video ofrece un breve panorama del objeto de estudio de la etología y la sociobiología. Para mayor información, consulta tu guía didáctica, así como otros materiales pertinentes como documentales de la vida salvaje.